bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Abrimos la 6ª temporada de este programa en el que tratamos de acercarte los debates, las discusiones que se dan en el movimiento de mujeres y de las disidencias y su eco en el Congreso. Hoy, en una fecha especial, es el Día de la Visibilidad Lésbica, cuando se conmemora el crimen de odio de Pepa Gaitán, asesinada justamente por ser lesbiana. Y también en las vísperas de un nuevo 8 de marzo, donde hay una convocatoria a un paro internacional de mujeres, a recuperar las calles, y en esta convocatoria atravesada por la conmoción social generada por la violación en patota grupal ocurrida hace una semana en Palermo. De estos temas vamos a hablar hoy en Punto Género. En un nuevo 8 de marzo y después de 2 años de pandemia, el colectivo Ni Una Menos llamó a recuperar las calles y convocó a parar y movilizarse. Habrá concentraciones en todo el país y en la ciudad de Buenos Aires la convocatoria principal será a partir de las 16 horas frente al Congreso. El reclamo de acciones contra la violencia sexual en medio de la conmoción causada por la violación en patota ocurrida en Palermo contra una joven a plena luz del día será uno de los ejes de las demandas urgentes de los movimientos de mujeres y de la diversidad sexual. En el Día Internacional de las Mujeres, los feminismos vuelven a llamar a manifestarse en contra de las injusticias y las violencias que toman ciertos cuerpos como botín. La consigna, señalan, tiene que ver con marcar cuáles son las deudas que el Estado y el gobierno tienen con las mujeres y con las disidencias. Bueno, estamos para hablar de este tema de la convocatoria de mañana, 8 de marzo, con dos de las protagonistas que han participado de las asambleas para llegar a esta convocatoria. Estamos con Verónica Gago, que ella es investigadora del CONICET, docente en la UBA, y también estamos con Clarisa Gamberra, que es directora del Departamento de Géneros y Diversidad de ATE. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, primero, ¿cómo se llega a esta convocatoria después de 2 años de pandemia y qué significa este nuevo paro internacional de mujeres? Bueno, la consigna es recuperar las calles y eso fue parte de una discusión bastante interesante porque al mismo tiempo se decía nunca nos fuimos de las calles, ¿no? Está la referencia a las vigilias por el aborto y la conquista del aborto, pero también sostuvimos la fecha del 8 de marzo del año pasado, pero además eso daba cuenta de cómo durante los 2 años tan difíciles de pandemia se estuvo todo el tiempo ocupando en los barrios, en las distintas instancias organizativas, comunitarias, o sea que me parece interesante cómo desde el movimiento feminista se pueden afirmar las dos cosas. Nunca nos fuimos de las calles y a la vez las tenemos que recuperar. Había una necesidad de volver a encontrarnos presencialmente, de poner en común qué habían sido estos 2 años y sobre todo un deseo de volver a protagonizar de manera masiva este 8 de marzo, sabiendo que es muy difícil, ¿no? Que tenemos encima mucho cansancio, agotamiento, dificultades económicas para movilizarnos, en muchos sectores especialmente, pero también una fuerte, me parece, conciencia de que se viene también un año complejo y entonces mostrar fuerza en la calle es algo que el movimiento feminista tiene como insignia, como bandera y que tiene que actualizar de alguna manera en esta fecha. ¿Por qué es importante la fecha? ¿Por qué es importante volver a las calles más allá de este debate? Sí se notaba desde afuera cierta desmovilización. Digo, esto, ¿dónde estaban, no? Era un poco la pregunta del movimiento feminista. ¿Por qué es importante esta fecha para quien no siga la agenda de los feminismos? Bueno, somos nosotras las trabajadoras las que movemos el mundo. Estábamos con esta sensación de desmovilizadas, pero sosteniendo lo esencial, esto que decía Verónica, ¿no? Lo esencial de sostener la vida en el contexto de pandemia. Fue muy agotador. Las trabajadoras de salud, las trabajadoras de educación, las trabajadoras de las áreas sociales, las compañeras trabajadoras comunitarias estuvieron en un cotidiano de verdad de mucha exposición y la sensación y la necesidad de volver a poner con masividad y en articulación más grande
expande en nuestra agenda en la calle, en este encuentro que provocó el feminismo tan creativo que es esta idea del paro, que logró poner la agenda de las trabajadoras en simbiosis con la agenda de los feminismos populares, ¿no? Amplificando las demandas, que muchas para nosotras son demandas históricas que tenemos y nos han heredado compañeras que venían intentando poner en discusión las condiciones de laburo, la diferencia salarial, el tema de los cuidados, pero que con el feminismo esto se expande y se articula sobre todo. Y podemos explicar entonces la violencia y nuestras condiciones de trabajo como algo que tiene que ver con el mismo fenómeno de desigualdad. Me parece que eso es lo que inauguró el paro y estos 8 de marzo, por eso se revitalizaron de esta manera. ¿Cómo se va a cumplir el paro? Porque muchas veces las mujeres se preguntan en su lugar de trabajo, bueno, ¿qué hago? Porque a mí me obligan a venir a trabajar. O ¿cómo puedo acompañar esta medida? Porque estoy de acuerdo, porque me siento parte del movimiento, pero estoy en condiciones de precariedad laboral, no hay un sindicato que me acompañe, o no hay un empleador que no me sancione si yo hoy no estoy, mañana, ¿no?, en mi puesto de trabajo. Sí, creo que esa es una de las claves del paro feminista, cómo contener todas esas situaciones que no son las clásicas situaciones de tal vez mujeres sindicalizadas que tienen derecho a parar y un jefe visible que permite o no permite, ¿no? Creo que el paro feminista lo que hace es evidenciar, bueno, la diversidad de situaciones en términos de derecho, en términos de precariedad, en términos de desempleo, en términos de estar ocupada con changas o trabajos que son intermitentes. Entonces creo que el desafío viene siendo estos años contener todas esas situaciones, dar posibilidad de parar en cada una de esas distintas situaciones vitales y laborales, ¿no? Entonces decimos, paro productivo, paro la reproducción, parar de hacer lo que esperan los mandatos patriarcales que hagamos, es decir, multiplicar y abrir los sentidos y los significados del paro también para incluir a la mayor cantidad de compañeras y compañeros que tienen ganas de ser parte de esta movida, ¿no? Entonces es parar, es dejar de hacer, es organizarse, parar es organizarse, parar es también hacerse tiempo para movilizarse, para venir a la plaza o a las distintas actividades que están convocadas en todo el país. Y también para quienes no pueden marchar, bueno, distintos tipos de convocatorias territoriales. Entonces creo que eso pone también en discusión qué significa un paro hecho desde el movimiento feminista, donde la cuestión es evidenciar todas estas violencias que decíamos, ¿no? Las violencias por razones de género, las violencias laborales, las violencias de la precarización en general. A ver, concretamente, si una trabajadora no puede no ir a trabajar mañana, pero quiere acompañar esta medida, ¿cómo puede hacerlo? Y van a estar pasando cosas en los sectores de trabajo. Se abre como un sinfín de creatividad. Concretamente las centrales, la CTA Autónomas llama paro y movilización. ATE tiene paro, pero igual las compañeras toman definiciones distintas. A veces van directo al paro, van a la movilización, y otras veces definen hacer una asamblea, ir al laburo, hacer una asamblea y poner a discutir a otras compañeras que no están alcanzadas por el gremio ATE, por ejemplo, porque esto también permitió articular al interior de los sectores de trabajo a compañeras desbordando las identidades sindicales. Eso es muy interesante. Todas se arriman y se empieza a armar una discusión. Otras veces es intervenir las carteleras. Otras veces es bajar en el horario del almuerzo para juntarse, por ejemplo, los ministerios, juntarse compañeras que están cerca y hacer alguna medida que llame la atención articulando los ministerios. Y después tenemos, como decía Verónica, todas las compañeras que están por fuera del trabajo formal y que también se abre la pregunta. Por ejemplo, las compañeras sostienen los almuerzos en los comedores. ¿Cómo es parar? ¿Cómo es parar y que no das de comer? Bueno, ¿cómo fuimos pudiendo pensar? Hay que reemplazar ese día a las compañeras porque están en una acción que es visibilizar su trabajo, ese trabajo que muchas veces pasaba desapercibido. Y eso fue esto, es como un debate abierto, los varones diciendo, ¿y yo qué hago? ¿Yo paro? Porque si es paro de ATE es mi paro. Entonces, discutiendo, nosotros tenemos este año en nuestras consignas paro de cuidado, que es muy novedoso para ser sindicalistas, que en un pliego o en una casetilla diga paro de cuidados. Y a veces se puede hacer, a veces más o menos. ¿Y qué significa? A ver, porque el tema de los cuidados hay que explicarlo, ¿no? Digo, ¿qué significaría esa convocatoria? Una compañera llega a las 9 de la mañana a un sector o a un ministerio nacional, esa compañera se levantó a las 6, armó la mochila, dio el desayuno, viajó, porque
que hay algo del tiempo también de llegar hasta el trabajo. Cuando llega ya hizo un montón de cosas y cuando se va de su jornada de trabajo todavía va a buscar a sus niños donde quedaron porque están en la casa de la abuela y después va preparando la comida mientras que se bañan los pibes y después lee el cuaderno de comunicaciones. Digo, hay una agenda de horas que es enorme, enorme. Bueno, ¿y qué pasa si ese día no lo hacemos? ¿O qué pasa si en los barrios las compañeras no arman el desayuno, no barren ese día, las compañeras que están encargadas de la limpieza de los barrios donde todavía las empresas no están entrando? ¿Qué pasa si las promotoras contra la violencia de género ese día no abren su puestito y hay compañeras que... ¿Qué pasa? Pero eso hay que explicitarlo porque es algo de lo cotidiano que sostiene la vida, pero no estaba visible. Me parece que este ejercicio que nos venimos dando del trabajo de las mujeres, el trabajo todo, poder ponerlo en agenda permite que veamos ese esfuerzo que hacemos y que lo pongamos en agenda. Sin duda, mostrar todo lo que hacemos para que el mundo se mueva, ¿no? ¿Qué pasa con las 3 centrales de trabajadores? ¿En este caso se han sumado a esta convocatoria? Sí, hay un flyer conjunto de todas las centrales convocando a paro y movilización. Creo que eso también fue una discusión porque no es evidente que el 8 de marzo se hace paro y efectivamente se logró que la convocatoria sea a paro. Y bueno, eso también siempre tracciona, ¿no? Que aparezcan las centrales convocando, es algo que se viene reclamando desde siempre y creo que da cuenta también del proceso del paro feminista, ¿no? De que ya viene acumulando, este sería el 6º paro desde el 2017. Es un proceso político en donde estas cosas se van consolidando, van ganando legitimidad, van ganando visibilidad, van ampliando la agenda y profundizando estas discusiones como las que decía Clarisa, ¿no? De qué significa que la agenda sindical también reconozca la agenda de los cuidados y qué significa que la agenda del sindicalismo de la economía popular ponga en discusión qué son las formas gremiales hoy, qué significa pensar en el trabajo totalmente informalizado. Vos decías, Vero, que este es el sexto paro, la 6ª convocatoria. ¿Qué creen que se ha logrado a partir de reconvertir este día, el Día Internacional de la Mujer trabajadora, en esta convocatoria internacional de un paro, ¿no? Lo que resignificó esta fecha. Sí. Yo creo que eso es muy importante porque era una fecha básicamente comercial, ¿no? Que había hasta hacían regalos, ¿no? En algunas empresas yo he escuchado, bueno, claro. Hay trabajadoras que, digamos, pero antes me regalaban algo por ser el Día de la Mujer, ¿no? Era como una celebración, un homenaje. Exacto, de flores y bombones y quedaba esa cuestión. Creo que por un lado se recupera una memoria histórica, ¿no? Porque el 8 de marzo tiene que ver con conflictos de trabajadoras, especialmente obreras textiles, en reclamo de la reducción de la jornada de trabajo. Entonces creo que hay una recuperación de esa memoria histórica obrera, pero actualizado a esto que venimos conversando. ¿Qué significa ser trabajadora hoy, ¿no? Que no es lo mismo o no se reduce a trabajar en una fábrica. Entonces esta diversidad de los trabajos que hacemos, poner en discusión esos trabajos que hacemos, hacer una suerte de catálogo, ¿no? Entre nosotras de contabilizar todas estas tareas como las que decía Clarisa y ponerlas en valor y discutir qué es lo que producen y empezar a discutir su remuneración y cómo esa remuneración tiene que ser salarial y no solamente de subsidios, que siempre tiene esta carga de ser algo subsidiario, ¿no? O de favor. Entonces creo que eso ha avanzado muchísimo, por lo menos en el debate, en la visibilización. Creo que hay una consolidación. De hecho, bueno, el presidente Alberto Fernández anunció en la apertura de la Asamblea Legislativa que se va a enviar un proyecto para crear un sistema integrado de cuidados, además de la ampliación de la licencia por paternidades, en el caso que, bueno, hoy sabemos que es de 48 horas, lo mismo que por mudanza para el progenitor no gestante, ¿no? Y ampliar además el sistema de licencias de cuidados para otras personas que intervienen en las crianzas. Y pensaba también cuáles son los otros temas que entran en esta convocatoria de mañana, ¿no? ¿Cuál es ese pliego de demandas que se van a... ¿Va a haber un documento? ¿Cómo va a ser el acto? Va a haber un documento que se viene elaborando de manera conjunta.
Vamos a encabezar con una idea de que la deuda es con nosotras y con nosotres. Cuando planteamos deuda hablamos de todo lo que falta y también de un contexto complejo en el que estamos como país en términos de endeudamiento y qué niveles de sometimiento va a suponer eso para nuestro pueblo y para las mujeres en particular. Se debatió mucho en torno de esto. Está toda la agenda de cuidados, la agenda vinculada a violencia con las características en cada una de las situaciones, toda la agenda vinculada a la ESI y la necesidad urgente de seguir profundizando un cambio cultural. Habrías pensando esto de Palermo. Bueno, sí. Estamos en esta ciudad donde eso es posible. Así que pensar una educación sexual integral, una ley Micaela, nosotras en términos de los sindicatos y también en todas las instancias donde están nuestras compañeras de trabajo y nuestros compañeros. Hay que empezar a cambiar una matriz que sigue vigente, porque si no, no hubiera sido posible que a plena luz del día crean estos varones que podían hacerlo. También es cierto que hubo quien intervino, yo no sé si antes hubiera sucedido, ¿no? Y bueno, eso es parte de este proceso en el que estamos y es parte de la agenda que va a salir el 8M a la calle, pensar en la violencia. Vero, vos, venís estudiando hace mucho tiempo, con Lucy Caballero también, han publicado el impacto de la deuda en la vida de las mujeres y las disidencias, ¿no? Puntualmente, se empieza en esta semana, una semana clave en relación a la discusión y la aprobación del acuerdo que acaba de firmar el gobierno en relación con el Fondo Monetario Internacional. Si pudieras resumir desde tu mirada, cuál va a ser el impacto de ese acuerdo en la vida de las mujeres y las disidencias, si va a tener un impacto particular. Bueno, tenemos que partir de una situación económica que es bastante dura, ¿no? Uno de los puntos que ponemos en el documento es que el 60% de las infancias en nuestro país son pobres. Entonces, sabemos lo que eso significa en términos de vida cotidiana y de que son en general las mujeres y en particular los hogares monomarentales los más afectados por los índices de pobreza. Entonces creo que ahora se abre toda una discusión sobre esta situación de la que partimos, qué significa que vaya a haber o no, o cómo vamos a controlar la restricción de los presupuestos públicos. Hay un pedido muy explícito en el documento de que no haya recortes a los presupuestos de género. Hay una cuestión muy clara sobre la inflación en los alimentos, que es algo que afecta directamente a la economía cotidiana y que tiene que ver con un control de precios que no ha podido ser del todo efectivo, con una discusión sobre qué sería, por ejemplo, una producción nacional de alimentos que ponga en debate también el modelo del agronegocio. Entonces creo que se abre también ahora un momento de disputas y de control desde las organizaciones y de los movimientos de qué significa estos acuerdos y estos presupuestos. Y bueno, tal como el FMI aparentemente va a hacer un control cada 3 meses, tal vez toque desde las organizaciones, de los sindicatos y del movimiento feminista controlar también qué pasa con cada uno de estos presupuestos y con estas modificaciones que se van a hacer, ¿no? Bueno, para cerrar, repetimos la convocatoria. Mañana a las 16. Mañana a las 16, desde antes seguramente vamos a estar encolumnándonos toda esta diversidad que pone en la calle el 8M y este movimiento enorme feminista. Así que bueno, las esperamos ahí a todas las compañeras. Nuestros sindicatos van a estar en cada uno de los lugares también convocando para que seamos muchas en la calle. Bueno, entonces mañana 8M, nuevo paro internacional de mujeres a partir de las 16 o un poquito antes, como puedas, ¿no? Te sumás como podés, esa es la idea, que hagamos de esta fecha una fecha reivindicativa, de reflexión, de lucha por la discriminación que nos atraviesa, por las injusticias que atraviesan nuestras vidas, por las violencias que atraviesan nuestras vidas. Así que muchas gracias, Muchas gracias por habernos acompañado y adelantarnos lo que va a ser mañana esta nueva jornada histórica. Y ahora seguimos de esta manera en Punto Género. Queremos un país respetuoso de todos y de todas. De todas las diversidades y de todas las diferencias. Todos y todas necesitamos ser cuidados en algún momento de nuestra vida. En la primera infancia y en la ancianidad. También en circunstancias de enfermedad o en necesidades especiales. La desigual distribución del trabajo de cuidado es el corazón de las desigualdades entre los géneros. Al igual que en otros países, enviaremos un proyecto de ley que establezca un sistema integral de cuidados con perspectiva de género,
que permitirá crear más de 200.000 puestos de trabajo para quienes cuidan a más de 1 millón de personas que necesitan esos cuidados. Estamos construyendo una red de 30 centros territoriales de políticas de género y diversidad en todas las provincias para resolver las situaciones de violencia por motivo de género. Estamos creando 80 equipos interdisciplinarios que asistan en caso de violencia de género y promuevan derechos en todo el territorio nacional. Argentina es uno de los países latinoamericanos más retrasados en regímenes de licencias parentales. Por eso enviaré un proyecto de ley para lograr en nuestro país un régimen de licencias parentales igualitaria. Para simplificar el acceso ciudadano al Estado, hemos modernizado la gestión del Registro Nacional de las Personas. Los nuevos sistemas de identificación permitirán certificar la identidad de las personas de un modo más veloz, confiable y llevar la calidad de los documentos de identidad a los más altos estándares. Los padres, madres o tutores podrán descargar los documentos nacionales de identidad de las personas menores a su cargo en su celular. El mejoramiento informático hará más sencillo una serie de trámites ciudadanos. Veíamos ahí los anuncios que hizo el presidente Alberto Fernández en la apertura de la Asamblea Legislativa la semana pasada. Los anuncios que tienen que ver con la agenda, podríamos decir, de género feminista y de las disidencias. Y estamos con Mónica Macha, que es diputada del Frente de Todos, presidenta de la Comisión de Mujeres y Disidencias. ¿Cómo van a venir estos? ¿Cómo estás, Mónica? Hola, ¿Qué tal? Bien, gracias por acompañarnos en este primer programa del año. Bueno. ¿Cómo va a venir la discusión ahí? Temas que se vienen reclamando, la creación de un sistema integral de cuidados. ¿En qué consiste? ¿En qué va a consistir? Bueno, es parte de los anuncios que hizo Alberto Fernández el 1 de marzo. Ahí hay 2 proyectos, tal vez, o 3 en realidad, como bastante importantes vinculados a la agenda de género. Una tiene que ver con el Plan Integral de Cuidados y ahí se plantea una propuesta que incluye 4 puntos centrales. Una es el tema de cuidados en niñeces y adolescencias, otro es el tema de cuidados en personas adultas mayores y cómo mejorar la infraestructura que tenemos y demás. La otra tiene que ver con el cuidado de personas con discapacidad o con enfermedades crónicas. Y un 4º punto que está vinculado al tema de registrar a las cuidadoras domiciliarias y su profesionalización. Entonces, esos son como los 4 puntos que están contenidos en el proyecto, que todavía no leímos, no llegó todavía ese proyecto al Congreso, pero que claramente va a ser parte de un debate bien importante que implica también en el Congreso poner seriamente el tema de cuidados en la mesa de debate. La otra tiene que ver con la ampliación de licencias. Ese es un tema, ¿cuántos proyectos han pasado? Y a lo largo de los años y cómo también van virando al calor de los debates. Lo que antes era por maternidad, por paternidad, hoy es, se dicen parentales, que también habría que discutir el concepto de parentales. Pero bueno, es un intento como de poder salirse de la cosa de la maternidad y la paternidad. Sí, hay que recordar que hoy la ley de contrato de trabajo establece apenas 2 días corridos, 48 horas, igual que por mudanza para el padre, ¿no? Claro. La ley habla del padre en el caso de un nacimiento de un hijo o de una hija. Una cifra que es de las más bajas, un tiempo que es de los más bajos incluso de Latinoamérica, ¿no? Totalmente. Y ahora han habido, yo en algún momento los conté, más de 40 proyectos. Totalmente. Y siempre la presión ha sido de las empresas para frenar este debate. Exacto. A ver, de las empresas y también hoy hay que reconocer que hay un avance por parte del Poder Ejecutivo Nacional de discutirlo seriamente y de plantear un proceso de acá a 8 años, ¿no? Porque hoy se está planteando una ampliación de esas licencias por nacimiento, que en algún punto está medio como para la madre y para el padre. Eso es como difícil porque además hay una cuestión biológica que es ineludible, ¿no? O sea, el parto, la díada entre niño y madre, bueno, todas esas cuestiones son para contemplar y hoy se está yendo hacia, por lo menos estar en sintonía con lo que plantea la OIT. Entonces, para la madre serían 120 días, para el padre serían 15 días. Ahora,
con esta intención de acá a 8 años poder ir planteándonos un avance y un crecimiento de esas licencias. Que el Estado lo tome como un tema y que ya no sea solamente un debate que podamos dar en este espacio, que es muy importante, pero cuando el Poder Ejecutivo Nacional lo toma como agenda propia, tiene otra fuerza, bueno, esto significa que el financiamiento es del Estado. Entonces, que también y van a ser obligatorias. Y el otro punto, eso es muy importante lo que señalás, porque muchas veces se lo piensa como un costo. De hecho, a las mujeres todavía les preguntan cuando van a una entrevista de trabajo si piensa ser madre, ¿no? Si está en una edad por ahí que no tiene todavía hijos o hijas. Totalmente. ¿No? Y no es una pregunta que se le hace a los varones no, porque habitualmente. Está descartado que no es solamente el proceso de embarazo, sino todas las tareas de cuidado, ¿no? Que si el de niña se enferma, quien se va a quedar es la mamá y no el papá. Y además, también en una instancia de poder pensar otras familias, ¿no? Con 2 madres o con 2 padres. Claro, hay que adecuar todo el régimen de licencias también a lo que han sido la ley de matrimonio igualitario, que ya tiene más de 10 años, ¿no? Tal cual. Ampliarla, incluso incluye la ampliación a las familias que adoptan también. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y el otro punto también importante que tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando es desde infraestructura la construcción de nuevos espacios para el cuidado, porque eso también necesitamos como materialidad. Si vamos a avanzar con todas estas instancias, sobre todo pensando en las tareas de cuidado, necesitamos también un Estado que esté presente a partir de más instituciones que permitan ese cuidado. ¿Qué pasa? Y el otro punto creo que es clave de este proyecto tiene que ver que alcanza también a monotributistas. Exactamente. Y a quienes son autónomos, porque en realidad, por supuesto, son beneficios o derechos, podríamos decir, para personas que están en relación de dependencia. Exacto. ¿Y qué pasa entonces con las personas monotributistas? Bueno, la cuestión ahí, la definición es que durante los meses de licencia o el tiempo de licencia, esas personas reciban un salario mínimo vital y móvil por parte del Estado. Digo que ese es el acompañamiento que el Estado puede garantizar para todo ese sector, que además es muy amplio en nuestro país, ¿no? O sea, como vos decís, a veces enfocamos en las personas que están trabajando bajo relación de dependencia, pero hay un universo inmenso de monotributistas, así que esa también es como el modo de acompañar esa posibilidad de licencia. Y creo que ahí hay que señalar también es que, bueno, queda quienes están en la informalidad, que en la Argentina el trabajo informal es un porcentaje muy amplio, sobre todo que se ha profundizado a partir de estos 2 años de pandemia, y cómo se resuelve también, ¿no? Son debates que quedan pendientes en relación a, bueno, se la termina arreglando como puede. Sí, en este caso y en un montón de otros temas que están vinculados al trabajo informal y a la inestabilidad y como vos decías, con la pandemia todo eso, tantas cosas se pusieron de manifiesto, bueno, esa situación también y sí, ahí yo creo que ese es el punto nodal para este tema y para muchísimos temas de la desigualdad en la Argentina, ¿no? El tema del trabajo informal. Hace una semana generó mucha conmoción social, ¿no? Y seguimos todavía conmocionados a partir de esta violación en patota ocurrida en Palermo. Y justamente empezaron ustedes a trabajar en la Comisión de Mujeres y Diversidad, crearon una mesa de trabajo sobre abuso sexual en las infancias, ¿no? El tema de la violencia sexual y la naturalización de la violencia sexual. Contanos de qué se trata esta mesa. En principio, contarte que no fue en el marco de la comisión, porque la comisión todavía no se constituyó, así que no en ese marco, pero sí avanzar con una construcción y con una convocatoria a distintas organizaciones, la gran mayoría compuesta por madres protectoras, esas mujeres que frente a la situación y a esta posibilidad de niñez contando lo que les está pasando con sus progenitores, empezar todo un proceso judicial muy duro, muy costoso, con muchísimos obstáculos, porque cuando nosotros hablamos de un poder judicial patriarcal o machista y misógino, estamos poniendo de manifiesto que hay una carrera de obstáculos muy armada, muy construida, digamos como que ya con un protocolo,
de cómo de algún modo rechazar esas denuncias por abusos sexuales en las infancias y adolescencias. Y bueno, y acá también acompañando a estas madres para poder poner a disposición esta institucionalidad que significa estar dentro del Poder Legislativo y en principio poder darle más visibilidad a lo que están haciendo, a todos los obstáculos y problemas que aparecen en esa situación, para protegerlas a ellas y para proteger también a las niñas. Es muy importante lo que decís, dos cosas. Digo, por un lado, que la justicia termina de alguna forma contribuyendo a garantizar impunidad frente a la violencia sexual cometida por padres en general, en estos casos donde las madres denuncian al otro progenitor, que son varones que están a nuestro alrededor. Absolutamente. Lo relaciono con el debate que se dio la semana pasada en torno a quiénes eran esta patota, quiénes integraban esta patota que abusa de esta joven en Palermo, ¿no? Que había jóvenes universitarios o militantes de alguna agrupación kirchnerista también. Y salió el debate en torno, ¿son monstruos o no son monstruos? Claro, ¿no? tal cual. Y creo que tal vez se generó cierta confusión en torno a lo que se quería decir. Sí, como que estamos... Yo creo que también es interesante que hay como un recontra cuidado de las palabras y me parece que está bien porque tantas veces vía las palabras y los discursos pasamos de sufrir una agresión a ser las victimarias, ¿no? Así como sin escala. Entonces me parece importante ese cuidado. Y también porque esto trae un debate, como vos decís, un debate público. O sea, estamos frente a personas socializadas en esta cultura y que no son ni bestias, ni locos, ni enfermos, ni animales. Con perdón de los animales también, ¿no? Porque sí, no tienen conductas monstruosas, ¿no? Claro, tienen conductas que nos parecen monstruosas. Claro, pero también es esto, cómo eso convive con nosotras y nosotros todo el tiempo. Inclusive había muchos de estos pibes que marchaban con nosotras a favor del aborto y demás. Y bueno, ¿qué es esto? ¿No? Como esa forma y esa subjetividad está tallada al punto tal que con toda esa discusión y con todas esas posiciones políticas son violadores. Entonces, y que ahí tenemos un tema muy trabajado por Rita Segato, por algunas compañeras, donde, bueno, el planteo, que inclusive discutiendo a veces con el psicoanálisis, que no es una búsqueda de placer, no, es una cuestión de poder, de sometimiento, ahí como también toda esta otra dimensión, esta idea de son varones que buscan normalizar a las mujeres, normalizar entre comillas, ¿no? A las mujeres, disciplinarlas, ¿no? Disciplinarlas. Sí, con ese peso que tiene la palabra normalizar, ¿no? De lo normal, lo patológico y lo que no entra dentro de esa estructura heteronormativa, no va. Entonces, digo, bueno, me parece que es un debate muy importante, que igualmente con todo esto que estamos diciendo hay también una responsabilidad subjetiva, porque a mí me parece también que esa tensión entre lo cultural y lo singular tiene que estar siempre presente, ¿no? Hay una construcción cultural, pero no todos los varones son violadores. Desde ya. Y entonces hay también ahí una responsabilización de estas personas por lo que han hecho, por el daño que han generado para la mujer que violaron y, bueno, y obviamente también para sus vidas, pero eso corre, digamos, por sus definiciones. El tema es que dañaron a otra persona y que ahora esta situación la pone en un proceso de vida totalmente distinto al que tenía antes del suceso, ¿no? Entonces, me parece que sí, que es un debate muy importante. Necesitamos un poder judicial acorde a esto y nosotras como organizaciones estamos ahí siempre también tratando de dar estos debates. Mañana, 8 de marzo, un nuevo paro internacional de mujeres. El sexto paro internacional de mujeres. ¿Qué pensás que cambió? ¿Qué evaluación haces vos en estos 6 años en relación? Porque hablamos, por ejemplo, el horror de esta violación en Patota. Y pensamos que, bueno, eso refleja que no se avanzó nada, en definitiva, en torno a los debates, a la deconstrucción de los machismos, a la posibilidad de pensar las violencias y cómo prevenirlas. ¿Hubo cambios? ¿Podemos ver que hubo cambios, que se mejoró en algo, que avanzamos en algo? Yo creo que sí, que por supuesto siempre falta porque la dimensión del problema es enorme y porque la complejidad del problema que genera la violencia por motivos de género está, como decíamos recién,
está imbrincada en todas nuestras relaciones, en el trabajo, en la calle, en la política, en todos los espacios, en la familia, en todos los ámbitos en donde vivimos. Pero yo creo que la construcción de los ministerios, haber logrado la ley de IVE, de cupo, todos estos debates que estamos generando, poner en el centro del debate de la violencia por motivos de género, la violencia sexual, tanto hacia mujeres, lesbianas, trans, y también la situación de los abusos sexuales en infancias y adolescencias, es parte de un momento diferente, porque ninguno de estos problemas que nosotras estamos hablando son nuevos, al contrario, son antiquísimos. La diferencia es que hoy los estamos, es tema del debate político. Y entonces eso quiere decir que hemos logrado muchos cambios. ¿Cuál va a ser la agenda legislativa que se va a promover o impulsar desde la Comisión de Mujeres y Diversidades? Bueno, en principio, esto que hablamos al principio, que son los proyectos que vienen del Poder Ejecutivo Nacional, obviamente es una prioridad. Y después hay muchísimos temas que nos quedaron, algunos sin tratar, muchos están vinculados a la agenda de la diversidad sexual, que el cupo fue, digamos, como el primer escalón, pero tenemos muchos temas, inclusive en una discusión sobre la política previsional para las compañeras travestis. Después todo el tema de cuidados. Nos quedó sin poder sancionar la ley Joana para el tema de las muertes perinatales, la marcha al campo. Digo, hay un montón de proyectos que están vinculados a cómo fortalecemos a las mujeres y las disidencias. Y bueno, el caudal de proyectos es enorme, enorme. Y para mí este tema de abuso sexual en las infancias y adolescencias, y en esto también, este acompañamiento que estamos llevando adelante me parece también central a la hora de pensar en la agenda legislativa. De hecho, de una de las definiciones que tomamos en esta reunión que vos nombrabas hace un ratito, es poder fomentar una agenda legislativa vinculada a este tema. Esa reunión que le hicimos con Daniela Dosso, que es una mamá que está ahora también peleando por justicia para su hijo, que sufrió abusos por parte de su progenitor. Bueno, digo, es parte también de este armado entre el Poder Legislativo, las organizaciones y la posibilidad de transformar estas situaciones. Muchísimas gracias, a vos, Mariana. Mónica. Muchas gracias. Seguimos nosotros después de la pausa con más Punto Género. Ya volvemos. Último bloque de Punto Género para hablar de cómo trataron los medios de comunicación la noticia vinculada a la violación grupal en Palermo. Y para eso estamos en comunicación con una de las colegas que más saben de este tema, es Silvina Molina. Ella es editora de género, la primera editora de género de la agencia Telam, con una extensísima trayectoria en formar, en capacitar, en enseñarnos cómo abordar estas temáticas desde una perspectiva de derechos. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Siempre es lindo encontrarnos para pensar, ¿no? Como nuestro trabajo, no siempre tenemos tiempo. Así es. ¿Cómo viste la semana pasada, en estos últimos días, el tratamiento de la noticia, ¿no? Tuvo altísima repercusión en los medios, porque fue en Palermo seguramente, ¿no? Porque fue en el corazón de la clase media porteña y a la luz del día, y porque había videos, ¿no? Todos elementos que contribuyen a que el impacto mediático sea mayor. Pero ¿cómo viste el abordaje? Bueno, creo que como siempre el abordaje es bastante variado, ¿no? En ese sentido. Pero me parece que en general se cuidó a la víctima, que eso es algo que hemos aprendido. Como vos decís bien, tenía todos los elementos que buscan los medios para tener rating, para tener el link, para que la gente esté enganchada todo el tiempo con la noticia. Y ese cuidado por ahí no se notó mucho cuando empezaron a circular videos, ¿no? En donde, si bien se la tapaba, se la buleaba a ella, siempre digo que tenemos que pensar que esa chica está mirando, que esa víctima está mirando, que otras víctimas están mirando, que la gente que acompaña y ama a esa chica también está mirando y se reconoce en el video, y sobre todo que otras víctimas que se movilizan mucho cuando este tipo de noticias aparecen,
se asustan. Dicen, bueno, ¿me van a exponer de esta manera si yo cuento que pasé por una situación igual? Y digo esto porque otra cosa que me parece que tenemos que insistir y que no se ha dicho tanto en los medios, al contrario, se trata de negar esta realidad, que es que las violaciones grupales ocurren muy, pero muy seguido, lamentablemente, en el país. Y esto lo dicen las profesionales que están en contacto todo el tiempo con las víctimas. Entonces es un tema que, como bien me decías vos la otra vez que charlábamos, es el tema que tenemos que poner en agenda en nuestros movimientos feministas y de mujeres. Porque lo que yo veo en el periodismo es un espanto de decir, qué barbaridad, son monstruos, son animales, esto es una manada, no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver conmigo como hombre, no tiene nada que ver conmigo como sociedad, cuando es todo al revés. Ese que camina con vos por la calle, tu compañero de facultad, de militancia, etcétera, etcétera. No es ningún monstruo ni una persona que está alejada. Tenemos que empezar a poner este tema en debate. Yo creo que ahí, perdón, ¿no? Sí, no, en relación a esto de que no son monstruos, creo que hay quienes lo interpretaron o no quisieron interpretarlo de la forma que se explicaba, o tal vez se explicó mal para un público que tal vez no tenía todas las herramientas para entender lo que se quería decir, ¿no? Que no es que no se cuestionen y no se quiera la sanción, no es que se está justificando estas conductas que nos pueden parecer monstruosas, pero que las ejecutan personas que cuando en nuestra cotidianidad nos las cruzamos, porque no van con un cartel o tienen alguna apariencia que nos haría pensar que son monstruos, entre comillas, ¿no? Que creo que eso es un poco lo que, y también lo que vos señalabas, en el sentido que estas violaciones grupales pasan en fiestas de adolescentes. De hecho, en estos días se está llevando adelante el juicio por la mal llamada manada de Chubut, ¿no? Que tuvo que ver con un episodio ocurrido hace 10 años, pero en una fiesta por el Día de la Primavera, en una casa donde estaban hijos de la clase media acomodada de Chubut, ¿no? Y en estos momentos está llevándose adelante ese juicio donde esta chica adolescente se tuvo que ir de la provincia por el estigma que pesó sobre ella después de ese episodio que trascendió boca a boca, ¿no? Porque en el pueblo chico se conocen estas cosas. Entonces me parece que ahí también hay algo del descreimiento hacia la palabra de la víctima, que también muchas veces los medios de comunicación contribuyen, ¿no? En este caso hubo un video, pero ¿qué hubiese pasado? Me preguntaba yo si no había video. Y si esta joven un tiempo después contaba en sus redes o en los medios que había vivido esta situación en Palermo, ¿se le hubiese creído de la misma forma? ¿Se le hubiese generado esta misma situación de conmoción social frente al hecho? Bueno, estos son todos aprendizajes que tenemos que retener y que tenemos que profundizar de una situación tan dramática, ¿no? Lo que nos muestra este video, que todo el mundo está horrorizado y que nos genera, por supuesto, es una cosa absolutamente violenta, es el creerle a la víctima. ¿Quién puede pensar que una mujer va a inventar toda esta situación y va a pasar por toda la violencia que significa recorrer los pasillos de la policía y del Poder Judicial para obtener justicia? Nadie. Y además estoy pensando que creo que va a ocurrir algo similar a lo que ocurrió cuando Thelma Fardín contó su violación siendo adolescente. Me parece que este video y la situación de esta chica de 20 años y estos 6 varones violadores van a movilizar a muchas mujeres que han pasado por esa situación, que están pensando si hablar, no hablar, que es tan reparador cuando lo pueden hacer, ¿no? Y también espero que sirva para que los varones empiecen a pensar acciones concretas. Creo que ese es otro gran aprendizaje que desde los medios tenemos que dar y que no se está dando tanto. En vez de ponerse a la defensiva y creer, ¿quién puede creer que una ministra de las mujeres va a salir a defender a un violador? O sea, es absolutamente irrisorio y es parte de un juego político que no queremos, porque nos hace muy mal, le hace muy mal a la víctima, a las víctimas les hace muy mal cuando se entra en ese juego de la política sucia. ¿Te referís a la respuesta que le dio Patricia Bullrich a ese tuit
y de la ministra de Mujeres sobre, bueno, el hecho, ¿no? Interpretando el hecho de lo que había sucedido en Palermo. Sí, bueno, hablaba un poco, la ministra decía cultura de la violación, que es un poco lo que estamos hablando nosotras acá, ¿no? Quizás ella usó como un término que es muy que estamos acostumbradas a utilizar quienes venimos trabajando temáticas de género hace muchos años. Pero digo, no solo Patricia Bullrich, sino que vi muchos periodistas tomando el tuit y haciendo libres interpretaciones. Digo, cuando no se trata de leer ningún tratado de género, podés googlear algunos términos cuando estás en los medios. Podés ir a la fuente, preguntarle a la ministra o a sus voceras qué quiso decir. Digo, cuando se desvirtuó el debate en los medios de comunicación, lo que estamos haciendo es dañar a las personas que han pasado por esa situación y que todavía están tratando de conseguir reparación o que aún están pensando si van a poder poner en palabras lo que les pasó para poder reparar. Esa es la responsabilidad que también tenemos como periodistas. Algunas claves que podrías señalar en torno a cuando ocurren este tipo de situaciones convertidas en noticias que tienen que tener en cuenta quienes están frente a un micrófono, quienes escriben, quienes producen las noticias. Y también quiénes son las fuentes. A mí me preocupa mucho cómo llegan esos videos. En un primer momento circuló en chat de periodistas un parte policial con el nombre de la víctima y la dirección de su casa. No es la primera vez que pasa, además. Entonces las fuentes también tienen que capacitarse. Hay que hablar, por supuesto, de violencia sexual. Esto es violencia sexual, esto es una violación. No son animales, no es una manada, son hombres que eligen juntarse, pensar, casar con Z y violar a mujeres. Así de claro tenemos que relatarlo y tenemos que poner la acción en quien corresponda, que son los varones que eligen violar. Esa es la acción. Ahí está el verbo, la acción verbal, como tenemos que relatar nuestras noticias. Respetar los tiempos de la víctima, no perseguirla para conseguir una nota. Solo como periodistas nos corresponde saber si el Estado, sea nacional, provincial, municipal, a quien corresponda, la está acompañando, la está asistiendo. Y también pensar contexto, no quedarnos solo en esto. ¿Qué se está haciendo para prevenir esta violencia, este tipo de violencia? ¿Qué se hace? Si no se hace nada, estamos con un problema y también es noticia para el periodismo. No se está haciendo. Y si se está haciendo, ¿qué se está haciendo? Y informar sobre lo que se está haciendo. Son así como rápidamente algunas ideas que se me ocurren. Mañana es 8 de marzo, una fecha con una convocatoria, un nuevo paro internacional de mujeres. Y surge esta pregunta, seguramente te la habrán hecho. ¿Y qué podemos hacer nosotros, los varones, en esta fecha? ¿Cómo acompañamos? Como activista feminista, ¿qué les responderías? Bueno, un poco lo decía recién, la mejor manera, sobre todo en este contexto que estamos todas muy movilizadas por este hecho, pero este hecho se repite, reitero, más de lo que creemos, es que se sienten a pensar acciones concretas, no solo el discurso de estoy deconstruido, estoy pensando, me estoy revisando, sino concretamente qué están haciendo en la diaria, ¿no? La cuestión diaria, en las relaciones, en los encuentros con los amigos, en los chats de varones. Ahora se filtró que hay un grupo en Telegram que están circulando fotos no consentidas de mujeres, desnudas y demás, ¿no? Esas reacciones que tienen, ¿no? De a mí no me vas a venir a decir lo que tengo que hacer, terminan violentando y matando mujeres. O sea, el día que los hombres entiendan esto, vamos a lograr por fin revertir un poco la situación, porque no podemos solas. Sola es imposible, es una batalla perdida en ese sentido. Entonces los varones, en vez de preocuparse si tienen que ir a la marcha o no, tienen que sentarse a pensar concretamente qué van a hacer para frenar este tipo de violencia. Muchísimas gracias, Silvina, por estar del otro lado y por traernos siempre claridad en estos temas. Y nosotras y nosotros, bueno, nos vamos, se acabó el programa, pero sumate mañana al paro internacional de mujeres en este 8 de marzo como puedas. Pensá las formas creativas y hay convocatoria para marchar seguramente en tu ciudad. Acá en Buenos Aires será frente al Congreso a partir de las 16 horas. Allí nos encontraremos. Chau, hasta la semana que viene. Come on.
Tommy.